última unidad que nos corresponde ver en función de la jerarquización de contenidos y también, obviamente, de la identificación de los principales temas para ver en las dos lecturas que se corresponden con esta unidad. Vamos a ver si puedo... Pregunta para variar, alguno que me marque si se ve un PowerPoint. Sí, profe, se ve bien. Genial, muchísimas gracias a quien me contestó, muchísimas gracias. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que tenemos que ver hoy. Bien, hoy nos corresponde, de acuerdo al cronograma de esta segunda parte, nos corresponde la unidad número 16. ¿Bien? En esa jerarquización de contenidos, lo primero que se plantea es el golpe de 1976, el que se conoce como el proceso de reorganización nacional. Y de acuerdo a los contenidos del programa, nosotros tenemos una nueva instalación de un Estado burocrático autoritario. Recordemos que el anterior es instalado en 1966 a propósito de la autodenominada Revolución Argentina, ¿bien? Que es la que derroca al presidente Ilia. En esta oportunidad, el golpe se efectiviza sobre quien estaba a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, que era María Estela Martínez de Perón. María Estela Martínez de Perón había sido electa como vicepresidenta en la fórmula que integraba junto a Juan Domingo Perón. Cuando Perón muere en julio del 74, a partir de allí, quien era su vicepresidenta pasa a ocupar el Poder Ejecutivo, el cargo de presidenta en el Poder Ejecutivo Nacional. Sobre ese gobierno es que se va a realizar el último de los golpes militares y el último de los golpes con toma del poder. Bien, recuerden que nosotros tenemos 1930, 43, 55, esos tres golpes con derrocamiento de las autoridades y toma del poder. 62 es golpe sin toma del poder, esto implica derrocamiento pero no asunción del poder. 66, golpe y toma del poder, y 76, golpe y toma del poder, como, bueno, vamos a explicarlo. Nosotros vamos a ver, como hemos hecho en otras oportunidades, tomando el propio documento, discurso de los militares en relación a los planteos que realizan, ¿no? Y en relación a lo que señalan como causales de un golpe, o lo que identifican como los objetivos que pretenden realizar. En el caso del PRN, que el PRN es Proceso de Reorganización Nacional, ese es el nombre que el gobierno militar instaurado a partir de marzo del 76 se va a dar a sí mismo. Tenemos varios documentos, vamos a identificar las cuestiones claves de esos documentos. El primero es la primera de las actas, la primera que se conocen, donde en ellos se hacen cargo, ¿no? del poder. Se inician señalando en esa acta que son los 24 días del mes de marzo, que son las 10:40 horas, y el que inicia es el escribano
autorizante a requerimiento de los 3 comandantes para que defina, digamos, le preste frente a él el juramento para hacerse cargo. Entonces, a partir de ahí, los comandantes en jefe de las 3 Fuerzas Armadas definen hacerse cargo del gobierno, de lo que definen como hacerse cargo del gobierno de la República. Y ahí viene desde el vamos una cuestión que es importante y que también se dio en el 66, que es observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos y el estatuto para el PRN, y la Constitución. O sea, la Constitución aparece en segundo lugar. Es claro que el juramento aparece en una vinculación directa de obediencia hacia el estatuto que ellos mismos elaboran y luego hacia la Constitución. La primera vez que había aparecido esta distinción en donde en primer lugar está el estatuto del gobierno militar y luego la Constitución es en el golpe del 66. La segunda vez es en el golpe y toma del poder de 1900. Perdón, ¿qué pasa con María Teresa Díaz Blanco? Que quiere tomar control de mi pantalla. No sé qué es lo que... No, me equivoqué al cliquear. Bueno, por favor. No podía manejar la máquina. Bueno, listo, ahí la decliné, pero no entendía qué era lo que quería hacer. No, me equivoqué yo. Listo, ok, ya está, superado. Bueno, entonces volvamos, otra vez. Vuelvo. En el golpe del 66 y en el del 76, son los dos los que se define, en primer lugar, que sobre la Constitución Nacional va a estar un documento propio del gobierno militar. Esto, ustedes dirán, bueno, los anteriores, la verdad, la Constitución era vulnerada por todos lados, totalmente de acuerdo. Pero en estos dos golpes, ¿bien?, es donde la Constitución directamente y en forma explícita, porque lo ponen por escrito, está ubicada en un segundo lugar, ¿no? En los anteriores, nosotros hemos visto acá las actas, por ejemplo, del 30 o del 43, en donde dicen que van a cumplir con la Constitución, ¿no? Recordemos lo del 30, en donde incluso la acordada de la Corte Suprema decía, bueno, pues como han señalado que van a respetar la Constitución, bueno, indudablemente en el decir y en ese escribir los objetivos, los militares planteaban la cuestión de respeto a la Constitución, que básicamente es que básicamente tiene que ver con una cuestión discursiva, pero indudablemente habían tomado el poder y por lo tanto ya habían violado la Constitución. Pero en estos dos casos, por eso nos detenemos para que quede bien explícito, hay una superioridad por parte de los propios documentos de los gobiernos militares sobre la misma Constitución. Y eso no es algo que se puede deducir, es algo que ellos mismos escriben en el acta. Y me voy a detener brevemente en las palabras que emplean para cada poder del Estado. Caducidad de los mandatos del Poder Ejecutivo a nivel nacional y provincial. La palabra es caducidad, o sea, decretan que ha terminado. ¿Bien? Disolver el poder legislativo. Cuando hablo de todos los niveles, estamos hablando del Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y hasta los consejos deliberantes de cada ciudad. Remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, al procurador y a los integrantes de los tribunales superiores provinciales. Fíjense los términos: caducar, disolver, remover. Disculpen, en función de esto, de los 3 términos, lo que se está señalando es el fin completo de la vigencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Recuerden que antes del 76, el único de los golpes militares que había realizado esto, que es el precedente del PRN, es el de la Revolución Argentina del 66, ¿no? Antes de ellos, 30, 43, 55, por ejemplo, había derrocado al Ejecutivo Nacional y procedía a cerrar el Poder Legislativo, ¿bien? Ahora, a partir del 66 van contra la Corte Suprema de Justicia, o sea que van absolutamente para todos los poderes nacionales y, bueno, como hemos visto, en otros niveles también. Suspender la actividad política y los partidos políticos. Cuando habla de todos los niveles, estoy hablando de suspender la actividad a nivel nacional, provincial, municipal, o sea, fin de la vida política en su totalidad. O sea, desde esta inicial acta, está claro, bien, que se terminaron los distintos poderes que poder ejecutivo y poder legislativo eran poderes que habían llegado a detentar esos cargos en función del ejercicio democrático de las elecciones, y los anulan. Y por supuesto anulan la actividad de los partidos políticos, bien, que es lo que hace indudablemente a la vida democrática, ¿no? La segunda de las actas, porque en el mismo día hacen varios documentos, la segunda de las actas es ahí nomás donde fijan los propósitos y el propósito, perdón, y los objetivos del gobierno militar. Hay un solo propósito, ¿no?, que está planteado inicialmente. Como siempre recuerden que cuando utilizamos cursiva estamos tomando las propias palabras del texto. Y cuando pongo paréntesis, puntos suspensivos, es que he tomado una parte, digamos, que no es la totalidad, sino que extraje una parte que me interesa recalcar aquí. Una es erradicar la subversión y promover el desarrollo económico nacional, y la idea de asegurar la posterior instauración. Fíjense, erradicar la subversión, ¿bien? Este concepto de erradicar lo que denominan subversión, que tiene que ver con indudablemente la participación de distintos sectores en acciones diferentes entre sí, pero esta palabra de erradicar da cuenta indudablemente de una definición por parte del gobierno militar de claramente apuntar a una política represiva extrema. Y la otra cuestión, que no deja de ser hasta contradictoria, notablemente contradictoria, es que esto lo van a hacer para asegurar la instauración de una democracia republicana, representativa y federal. Algo que indudablemente estaba en vigencia antes de que se tomara el poder. Pero lo que viene después es el punto. Adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del pueblo argentino. Que bien no sabemos cuándo va a ser esa adecuación a la realidad. Bien. Y hay algo que indudablemente no está en las actas explícitamente, pero sí en el discurso de quienes toman el poder a partir del golpe militar, que es, por ejemplo, el decir, una famosa definición de una de sus autoridades, que dijo el proceso tiene objetivos, no tiene plazos. Esta idea de que en algún momento se va a adecuar la realidad, cuando bien no sabemos, pero indudablemente es absolutamente clara en esta definición de que en algún momento indefinido, supuestamente este golpe militar que ha tomado el poder se va a ir, pero no es como, por ejemplo,
esta idea que en otras proclamas militares había aparecido de ni bien podamos, se va a volver a llamar. No, acá directamente ni se menciona. Los objetivos he tomado algunos de ellos, bien, plantearon 9 objetivos, yo elegí 3 que tenían que ver con la seguridad nacional, erradicando la subversión y las causas que favorecen la existencia, la vigencia plena del orden jurídico y social. Lo planteé especialmente recuperar este punto 4 porque el orden jurídico, lo que da el orden jurídico es justamente la vigencia de la Constitución Nacional, había quedado limitada a una segunda instancia luego del estatuto, por lo tanto es abiertamente contradictorio. Por otro lado, la idea de vigencia del orden jurídico, bien, nuevamente, en términos de la Constitución y en términos del respeto a los derechos, queda absolutamente contradictorio con el eje 3, el objetivo 3, de erradicar, bien. Y el punto 8, que me parece importante en función de una de las cuestiones que nosotros vamos a ver, que es la conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país. En realidad, ¿qué son las necesidades del país? Son las necesidades que ellos han definido, bien, claramente. Entonces, ¿qué dice? Que sirva, yo copié una parte, ahora les leo el resto, que sirva efectivamente a los objetivos de la nación y consolide los valores y aspiraciones culturales del ser argentino. Toda una construcción discursiva, ¿no?, que plantea que indudablemente uno de los ejes que les interesa fuertemente es la cuestión educativa. Y esta cuestión que tiene que ver con las definiciones de las necesidades que plantea en este caso el gobierno militar. Finalmente, vamos a tomar el tercer documento del mismo día, todo el 24 de marzo. Está claro que esto tenía un proceso de realización, ¿verdad? O sea, que llevaban, antes del día 24 de marzo, esto estaba todo en proceso de realización, más allá del golpe en sí, ¿no? Digo, lo que estaba todo el aparato discursivo a través de estos documentos que se dan a conocer el mismo día del golpe, porque evidentemente esto era un proceso que se había iniciado ya desde varios meses atrás. ¿Qué es lo que dice la proclama? La proclama en realidad habla de que agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional, que por lo visto ellos consideran que los han sido agotadas, terminaron definiendo la llegada de ellos al poder. A partir de allí señalan que las Fuerzas Armadas desarrollarán durante la etapa que hoy se inicia una acción regida por pautas perfectamente determinadas. Esto lo subrayamos, ¿bien?, porque desde el vamos entonces, desde la proclama, ellos indican que hay acciones determinadas. Entonces, cuando después se observen acciones que tengan que ver, por ejemplo, con la política represiva, daría la pauta de pensar que eso es una acción que está pensada, ¿bien?, y que no es una cuestión que circunstancialmente ocurrió. Finalmente, o por lo menos de lo que elegimos aquí, es esta idea de que sin tregua se va a combatir a la delincuencia subversiva y se desterrará toda demagogia. Evidentemente hay una definición de un enemigo absolutamente clave y ya dijimos cómo definía al enemigo, ¿no?, que tenía que ver con erradicar esa subversión. Y evidentemente la subversión implicaba todas aquellas personas que ellos definieron
como que estaban involucradas en procesos relacionados a esto que definen o que indican en la proclama como delincuencia subversiva. La otra cuestión es lo desterrará toda demagogia, que indudablemente allí, de lo que se está haciendo alusión, es de el fin de la vida política, ¿bien? En términos de la vigencia de los partidos. Hay un concepto que es absolutamente clave, que es el concepto de terrorismo de Estado, porque lo que se va a instalar a propósito de esto que hemos mencionado es, disculpen, es este modo, este accionar que lleva esta denominación. He tomado la definición del diccionario de Torcuato Di Tella, que es la utilización sistemática de la violencia del aparato estatal con fines de intimidación a los adversarios o disidentes. Ya vimos en el propio discurso de las proclamas militares quiénes eran los adversarios o disidentes para el gobierno militar. En primer lugar, obviamente, todo lo que incluían bajo la denominación de subversión, y luego todo lo que tenía que ver con la vida política en sí misma. Ustedes tienen un video de una serie selección, digamos, de cuestiones que se le preguntaron a 3 personas que fueron estudiantes durante el proceso militar en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ese video forma parte de lo que ustedes deben ver en los contenidos, porque fíjense que nosotros habíamos hecho alusión en la segunda de las actas a la conformación de un sistema educativo acorde a las necesidades de que definieran las supuestas necesidades del país, que eran lo que definía las necesidades del gobierno militar. Nosotros en esas entrevistas que las hicimos desde el grupo de investigación, de uno de los grupos de investigación que yo dirijo, esas entrevistas se dan cuenta de por lo menos a 3 personas estudiantes durante el proceso. ¿Ustedes qué tienen que relevar en esas entrevistas? Para empezar, hay un estudiante de la Facultad de Derecho, que hoy es secretario de Comunicación de la universidad, de nuestra universidad, que es Alberto Rodríguez, y él explica cómo era el mecanismo de ingreso en derecho, y eso es de lo que me interesa que vean, porque la cuestión educativa del proceso nos interesa verlo en el ámbito de la universidad, y mejor en la propia, ¿no? Especialmente para que ustedes tengan una magnitud. Está bien que hoy estamos en un sistema muy particular, que es esto de la virtualidad, ¿no? Y producto de la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y que debemos mantener así hasta que todo mejore. Pero lo cierto es que ustedes, y mucho tiempo antes de ustedes, hay muchas, ya por suerte, generaciones, que para entrar a la universidad llenan un formulario, lo completan, entregan documentación, etc. Pero durante la dictadura eso implicaba entrar por un sistema de ingreso. Un sistema de ingreso que, por ejemplo, que es lo que explica Alberto, tenía un cupo, o sea que no solo era aprobar el examen de ingreso, sino que entraban a la Facultad de Derecho 50 personas. Y ustedes van a ver ahí que Alberto habla de otras condiciones que tenía, que en definitiva no hacía la luz de un ingreso de 50 personas. Otra de las personas que habla allí es Daniel Katz. Él ingresa a la Facultad de Arquitectura
Y bueno, Daniel Katz fue uno de los intendentes de la democracia y les explica también cómo era el sistema, qué características tenía el curso de ingreso, que en general lo que implicaba durante la dictadura era digamos, de hacer el curso, aprobar los diferentes exámenes, pero además no bastaba con aprobar, porque el tema era aprobar con un determinado puntaje para poder entrar, porque el cupo estaba definido, y en general en las carreras no pasaba de entre 40 y 50 personas, no más, ¿bien? Y finalmente tienen otra entrevista sobre el ingreso, en este caso de económicas, de quien es hoy el actual rector de nuestra universidad, ¿bien? O sea, la idea es que ustedes puedan ver en las entrevistas, en realidad lo que se da ahí es las entrevistas fueron muy largas, pero ahí es la selección, para ver qué pasaba con el curso de ingreso y qué le pasó a estas personas que hoy, por lo menos 2 de ellas son autoridades, una es la máxima autoridad de nuestra universidad, y otro fue intendente de nuestra ciudad. ¿Qué les pasó a ellos cuando fueron estudiantes y entraron en esa universidad? Que, como les dije, tenía una característica muy particular en términos de lo que el gobierno militar le asignaba a la universidad, que es distinto a la situación que se da, por ejemplo, en el golpe anterior, donde además tienen otras cuestiones, como por ejemplo la noche de los bastones largos. Finalmente, hay que ver dentro del proceso de reorganización nacional el rol que tiene la denominada cuestión Malvinas, que en este caso fue la guerra. Bajo la presidencia militar de Galtieri se va a llevar adelante la recuperación de las Islas Malvinas, el 2 de abril de 1982. Unos días después se iniciará la guerra en la medida en que la definición por parte de Gran Bretaña es recuperar, ¿bien? Por lo tanto, llegarán al escenario de Malvinas, se producirá la guerra, y esa guerra va a tener un abrupto final en junio, justamente de 1982, producto de digamos, la declaración de finalización de entrega por parte de quien estaba a cargo de las Islas Malvinas en esos momentos, designado por la Junta Militar, que es el general Menéndez. Ese abrupto final de un fenómeno que fue muy fuerte y que implicó todas las formas de accionar de la dictadura, porque implicó un accionar feroz sobre la prensa, sobre la información que se recibía, en una guerra que hasta el día anterior a la rendición por parte de Menéndez íbamos ganando, ¿no? La otra cuestión indudablemente es todo lo que se desprende a posteriori de Malvinas y que tiene que ver con quienes fueron a la guerra mayoritariamente, digamos, que son personas que estaban realizando el servicio militar y en su mayoría tenían entre 18 y 19 años. La guerra de Malvinas y su abrupto final termina también con la figura de Galtieri a cargo de la presidencia. La sucesión se va a dar obviamente por otro militar, que es Vignone, que es el que va a definir la salida electoral, que en gran medida tiene mucho que ver con que el final de la guerra de Malvinas precipitó notoriamente el hecho de que el proceso ya no pudiera seguir manteniendo su presencia en el poder.
intentó hasta último minuto, y de hecho lo realiza, generar un proceso de autoamnistía, una reglamentación que le permitía no tocar la cuestión de los derechos, de la violación a los derechos humanos ocurrida durante su gobierno en el momento en que volviera la democracia. ¿Bien? Finalmente, para terminar el tiempo de la última dictadura militar, me parece pertinente definir y mencionar algunas expresiones de resistencia que se produjeron durante la dictadura, porque si no pareciera de que no hubo ninguna acción o ningún accionar en contra, y realmente sí los hubo. El primero es para muchos autores es indudablemente el rol que cumplen las Madres de Plaza de Mayo, específicamente desde abril de 1977, cuando inician su ronda de los jueves especialmente. Luego la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por causas políticas, bien que especialmente tienen que ver con distintos familiares que inicialmente inician la búsqueda de sus parientes, y también aparece en relación a ello, la otra organización, que es Abuelas de Plaza de Mayo, que en este punto se abocan a la búsqueda de los niños y bebés secuestrados junto a sus padres, en algunos casos entregados a otras familias o incluso a los propios represores, y luego cuando se va a saber de los nacimientos en los lugares clandestinos de detención. El Centro de Estudios Legales y Sociales, conocido normalmente como el CELS, que era en realidad el CELS empieza como un centro de abogados, especialmente integrado, digo, por abogados, que son los que se especializaban en presentar habeas corpus a favor de los desaparecidos, ¿no? Es otra de las organizaciones fuertes en la vida de la dictadura y en la identificación de las violaciones a los derechos humanos. Y otra es la que normalmente se llama PDH, que es porque aún existe, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En realidad esta asamblea era anterior a la dictadura militar, en realidad empieza ya cuando inicia su accionar, digamos, de denuncia, ¿no? En los crímenes cometidos por la AAA, o sea que en realidad la asamblea viene de antes, y en los primeros tiempos de la dictadura, digamos, vuelve a presentarse y cada vez un poco más, ¿no? No, digamos, es conveniente indicar esta idea de la resistencia o las expresiones de la resistencia que por lo pronto aparecieron en distintos momentos, pero indudablemente fueron las que plantearon en forma más evidente las violaciones a los derechos humanos. Una de las lecturas que ustedes tienen obligatorias de este periodo es la lectura, que es el prólogo al texto de Carlos Nino, Juicio al Mal Absoluto, que realizó Raúl Alfonsín. A propósito de eso, nos sirve también para trabajar uno de los temas que tenemos, el segundo de los ejes de la jerarquización de contenidos, que es los primeros gobiernos de transición. Y en el caso del gobierno de Alfonsín, que es el primer gobierno en la transición democrática, el eje sobre el cual vamos a trabajar aquí, para poner algunas
puntos tiene que ver especialmente con la política de derechos humanos, porque como también vamos a mencionarlos a propósito de el texto de Gargarella, ¿no? Como para poder hacer una suerte de hilo conductor en este punto. Carlos Nino, es probable que ustedes lo escuchen nombrar y ojalá alguna vez definan leerlo. Fue uno de los juristas y filósofos del derecho más importantes que ha tenido nuestro país, ¿no? Tuvo una fuerte participación en varias de las definiciones que el primer gobierno democrático posautoritario tomó. De hecho, gran parte de las definiciones tuvieron que ver con algunas de las cuestiones que Carlos Nino planteó. Carlos Nino muere muy joven, ¿no? Y de hecho su obra indudablemente ha quedado inconclusa por ello, pero digo que por ahí en filosofía del derecho alguna vez también lo vuelven a nombrar, quizás lo nombran en otras materias, ¿bien? O constitucional mismo, porque es un jurista y filósofo de los más reconocidos, especialmente de la vida democrática. ¿Cuáles son los aspectos claves de la obra de Carlos Nino? Primero, el hecho de colocar que una de las políticas fundamentales que debía tener y tomar la nueva democracia, digamos, es el de la vigencia de los derechos humanos y el castigo hacia las violaciones a las mismas. Veo que hay una pregunta en el chat ahora cuando termine la respuesta. Entonces, la primera tiene que ver con esa situación de plantear que una cuestión fundamental en la vida democrática es recuperar o poner en función como el eje fundamental la política de derechos humanos. Pero en ese sentido es, digamos, ponerla en vigencia y además, y acá viene el tema más que le dio más complejidad, es el castigo a lo que había ocurrido en el periodo anterior. La otra es la modernización del sistema político, ¿bien? La idea de algunas modificaciones, reformas que había que introducir en el sistema político democrático, producto de las sucesivas interrupciones al mismo que se había tenido durante todo el siglo XX. O sea, lo que señala Carlos Nino es, bueno, iniciamos la vida democrática. Piensen ustedes que cuando la democracia vuelve a finales de 1983, en octubre del 83 son las elecciones, en diciembre la llegada al poder de Alfonsín. Había pasado tantas veces desde el 30 que los gobiernos democráticos, cuando había problemas, se golpeaba la puerta de los cuarteles, como generalmente se señala, y como acá lo hemos mencionado, ¿no? Los golpes militares también tuvieron que ver con las influencias, presiones, etcétera, de grupos civiles de distinta tendencia, porque obviamente son diferentes a lo largo del tiempo, pero que indudablemente hay una influencia civil. Ahora, hay una fuerte influencia civil en la toma de decisiones de que se derroque a un gobierno democrático. Ahora bien, una vez que ese derrocamiento se ha producido y que los gobiernos militares se instauran, la toma de decisiones le corresponde al gobierno militar, mayoritariamente. La otra
es la búsqueda de consensos y acuerdos problemáticos. Esto es uno de los ejes que Nino planteaba profundamente, en el sentido que decía que una de las formas para garantizar la democracia y la continuidad del sistema tenía que ver con las posibilidades de acuerdos, ¿bien? Y de consensos especialmente con todos los partidos políticos. O sea, la idea es que el consenso y los acuerdos tienen que venir de la mano de los acuerdos entre los partidos, ¿bien? Por eso, uno de los modelos que se tomó en términos de esta búsqueda de consensos y acuerdos problemáticos fue el modelo del Pacto de la Moncloa, que es el modelo de la transición española post-franquismo, ¿bien? Y el otro intento de búsqueda de consensos y acuerdos se da con lo que se debe llamar la concertación económico-social, o sea, la búsqueda de acuerdos entre lo económico y lo social. Voy a salir un poco de acá a ver qué es lo que pasa. A ver qué dicen. Soy yo, Alfon, el que contestaba. Buenísimo, muchas gracias. Exacto, Gabriela dice, gracias Gabriela, dice, lo vemos en TGD y metodología, exactamente, porque Nino indudablemente es uno de los más grandes, exacto. Hay muchas de las obras del Nino, nosotros las que hemos tomado es esta, Juicio al mal absoluto, ¿bien? ¿Por qué? Porque es el que da cuenta justamente de la política llevada adelante en relación con los juicios contra las juntas militares. Y la otra, muy bien, es que también señalan lo de Un país al margen de la ley, exacto. Hay obras de Nino que algunas han salido en los últimos tiempos, otras que son recopilaciones de artículos, ¿no?, sobre la democracia especialmente. Es muy interesante como jurista y filósofo del derecho, absolutamente interesantísimo. Y nosotros lo usamos mucho, usamos para otro tipo de cuestión, usamos un concepto, y con esto sigo, que es el concepto de la anomia boba, porque lo que plantea Nino, especialmente en Un país al margen de la ley, es esta idea de la anomia, que somos tendientes a decir, necesitamos leyes, queremos más leyes, y cuando las tenemos no las cumplimos, o hacemos todo lo posible para no cumplirlas. Entonces, es esta idea de pretender tener normas, porque supuestamente las que tenemos no nos alcanzan, pero las que tenemos tampoco las terminamos de respetar por completo. Entonces, esta idea de qué es lo que nos pasa a nosotros como país en relación al cumplimiento de la norma, que creo que atraviesa la cuestión del tiempo en donde Nino lo dijo y sigue hasta el día de hoy, lo estamos viendo hoy justamente. Bien, otras de las, lo que se señala en el prólogo a Nino es cuáles son las alternativas frente a la violación a los derechos humanos. Una es el olvido, ¿bien? El olvido es mediante la ley de amnistía, o lo que fue la denominada ley de autoamnistía, o la otra, que no deja de ser importante, que es lo que plantean, que es la inacción, que es decir, bueno, no hagamos nada, no hagamos absolutamente nada, ¿no? Y de pronto todo esto se va pasando, pasamos el tiempo y se nos olvida, ¿no? Que eso es lo que señala, se señala en el PRODO, es de pronto la más peligrosa, ¿no? Luego es otra alternativa es el procesamiento de los que estaban imputados, y finalmente, en relación a eso, obviamente, la posibilidad de condenarlo. Aquí se señalan las acciones iniciales que se tomó para la política de derechos humanos. Y es clave pensarlo, porque el 10 de diciembre se asume la presidencia, y el 12, 2 días después,
manda el proyecto de derogación de la autoamnistía que había planteado el gobierno militar, específicamente la presidencia de Viñoles. ¿Bien? O sea que 2 días después ya hay una definición concreta. Obviamente, debemos decir que la definición por trabajar y abordar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar estuvo siempre en el discurso del presidente Alfonsín. Y que de hecho él mismo señala cuáles eran las diferencias con otros partidos políticos en relación a esto. Luego viene el decreto 157-58, que es el inicio del procesamiento a los responsables, y acá hay algo clave. Lo aclaro porque en el texto hay un error de tipeo, que obviamente no hemos planteado la fe de ratas que acompañaba el texto, pero lo hacemos a partir de acá. En el texto habla de 1984 como creación de la CONADEP. La CONADEP se crea en el 83, ¿bien? O sea, ahí. No hacía una semana y se creó. ¿Qué significa la CONADEP? La Comisión Nacional por la... Micaela. ¿Alguna situación, Micaela, que hiciste Bueno, después lo aclararemos. Digo, la CONADEP, que es la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, en ese decreto se le asignan funciones. Es una comisión que, bueno, en el texto lo tienen, está integrado por diversas personalidades que incluso son desde la religión, desde la ciencia, desde como Favaloro, por ejemplo, o como filósofos, también religiosos o figuras religiosas, ¿no? Bajo la presidencia de un escritor que era Ernesto Saba. Bien, ¿qué debían hacer? Debían recibir funciones de denuncia, tenían que presentar las denuncias, podían presentar pruebas al respecto, y debían emitir esa comisión un informe. En principio se planteó que iba a ser por 6 meses y finalmente se realizó por 9 meses. Se prolongó 3 meses más porque se presentaron muchísimos y la comisión fue desbordada. Es es interesante también, creo que está planteado acá, el hecho de que en esos meses se ampliaron los lugares de recolección de información. O sea, en términos de sedes donde se podía ir a presentar la situación en relación a violaciones a los derechos humanos, desaparición de personas, etc. En ese punto, por ejemplo, aparece nuestra ciudad, ¿no? Es una de las ciudades junto con Córdoba, Rosario, Bahía Blanca y Mar del Plata, que fueron las ciudades en donde se inició la instalación de otra sede, fue desde Buenos Aires, para dar cuenta del relevamiento, ¿no? de estos procesos. Finalmente, el informe que surge producto de la CONADEP es el Nunca Más, ¿bien? Generalmente se lo conoce así, bajo esta denominación. En ese informe, que es clave para la Fiscalía, se pudo elaborar y formular la acusación para llevar adelante el juicio. Y acá es algo clave en relación al concepto de terrorismo de Estado que nosotros hemos visto, y acá hay una vinculación, que es lograr la reconstrucción del modus operandi del terrorismo de Estado. Que eso es algo que claramente se logró recuperar, reconstruir, ¿bien? Por ejemplo, el relevamiento inicial de la infraestructura. ¿Qué significa esto con relevamiento inicial de la infraestructura? Quienes integraban la CONADEP, por ejemplo, fueron a los que se identificaron como, algunos de ellos, no a todos, centros clandestinos de detención. Acá viene un concepto, ¿bien? Que remite a un espacio utilizado como centro de detención, pero que obviamente no era público, sino que era clandestino.
El modus operandi se reconstruye algunos y se identifican algunos de esos centros, por ejemplo, la ESMA, el Olimpo, Automotores Orletti, La Perla, Pozo de Banfield y la Mansión Seré, que hasta esos momentos, digamos, era como un rumor, pero no había una identificación porque aparecen sobrevivientes que dan testimonios y caracterizan distintos mecanismos, ¿bien? Por ejemplo, lo del robo de bebés. ¿Cuáles son los hitos posteriores de esto? Primero, la ley de caducidad de la acción penal, conocida generalmente como la ley de punto final, donde el propio Alfonsín señala que había como una suerte de definición que debían tomar en diciembre del 86, perdón, 3 años después de haber asumido el poder. De hecho, él llega a decir, habían pasado 3 años de la instalación de la democracia, pero no fue suficiente, ¿bien? Y el problema que tenía que ver también con la cuestión de cómo iba a operar el Poder Judicial, que es lo que plantea justamente aquí. La otra ley del mismo periodo, bajo la primera presidencia democrática, es la ley de obediencia debida, bien que se aprueba en junio del 87, ¿bien? Y es esta idea que generó una fuerte controversia que tuvo que ver con digamos, el hecho del planteo de los subalternos del sector militar, señalando de que ellos no tenían ocasión de discutir las órdenes que le daban. En el esquema castrense, lo único que podían hacer es obedecer. Por lo tanto, los que debían ser juzgados, condenados, etcétera, eran quienes emitían las órdenes, ¿bien? No los que las habían cumplido. Pero obviamente en ese cumplimiento hubo lo que ellos denominaban los excesos, que en definitiva eran las violaciones a los derechos humanos. Durante la presidencia de Menem, ni bien accede el segundo presidente democrático, se dan los indultos, ¿bien? En octubre del 89, a los pocos meses de haber asumido, firma 5 decretos de indulto que beneficia, y acá hay una cuestión que también fue controversial, que es el indulto tanto a militares como a civiles, porque tienen que ver con los responsables también de las juntas, los de las guerras de Malvinas, los oficiales que habían estado presos por los levantamientos denominados carapintadas, que habían tenido lugar durante la presidencia de Alfonsín, y a los máximos dirigentes de la organización Montoneros. O sea, los indultos iban para un plano tanto de los militares como de las organizaciones, en este caso de Montoneros. Hay una clara política en los indultos de lo que sería la política del perdón, hay un discurso muy, digamos, hay un discurso de Menem anunciando los indultos como una idea de perdón y reconciliación, ¿no? Como la idea de que debemos olvidar y perdonar, ¿no? Perdonar, olvidar, reconciliarnos, ¿no? Y no hacer, y dejar atrás el pasado, ¿no? Esta idea de dejar atrás el pasado. Hay las repercusiones periodísticas de los indultos son muy interesantes, ¿no? Desde los diarios que coinciden plenamente con la política de los indultos de Menem, especialmente La Nación, o la famosa icónica tapa de página 12, que fue una página completamente en blanco, y en un cuadradito al final decía indulto. Por esta idea de que a partir de ahí todo queda en blanco, ¿no? El pasado no existe, como nos reconciliamos y arrancamos.
En la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, estamos en la presidencia de Néstor Kirchner, a la cual Alfonsín en este prólogo, digamos, da cuenta de la tensión que le generó esto, especialmente en las declaraciones o acciones, especialmente en las declaraciones, que se dieron a propósito de estas leyes, ¿no? Y que indudablemente después, un tiempo después, también hubo una rectificación en relación a esta cuestión de cuando empezó realmente la política de poner en evidencia las violaciones a los derechos humanos, y que indudablemente esa política empezó, ni bien volvió la democracia, ¿no? Y que en definitiva son las etapas posteriores las que resignifican todo esto. En relación a la nulidad de las leyes de punto de final y obediencia debida, esto tiene que ver con el final también del texto, ¿no? Pero obviamente luego hubo todas otras alternativas que tuvieron que ver también con un cruce muy particular y novedoso en la vía judicial, como es los juicios por la verdad, ¿bien? Que tienen que ver con volver a trabajar nuevamente para establecer qué es lo que ocurrió, especialmente o en algunos lugares específicamente. Y de hecho, aún hoy sí. Vamos a... Francisco, ¿todavía estás allí? No sabemos. Bueno. Estoy. Perfecto, entonces hago lo de el balance según Gargarella, y vos podés aclarar después algunas cuestiones de la reforma que tienen que ver con también la microclase que vos hiciste. Dale. Buenísimo, entonces vamos a identificar algunas cuestiones de Gargarella que nuevamente Francisco reafirmará seguramente. Primero, a ver, el balance que hace Gargarella es un balance a 20 años de la reforma. Hoy ya llegamos a los 27, ¿no? O sea que hay otras cuestiones que también en los últimos años se podrían incorporar. Tomamos un texto como es el de este investigador del derecho, que trabaja especialmente sobre la identificación de algunas tensiones o conflictos que produjo, según su interpretación, la reforma. Bien, él hace mucho hincapié en esas tensiones, ¿no? Y especialmente en esta masiva incorporación de nuevos derechos. Para Gargarella hay tensiones esta masiva incorporación de nuevos derechos, porque incluso hay tensiones en términos de cierta contradicción. La otra cuestión es la de fortalecer el compromiso constitucional por los derechos humanos, y que tiene que ver con considerar incorporar más derechos y explicitarlos, ¿no? Y la otra es la transferencia de poder a los tribunales internacionales, y Gargarella acá hace especial mención a el rol que va a cumplir en ese plano la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para Gargarella, además, hay algo muy importante, que es algunos conceptos que hemos querido plantear acá. Él habla de una reforma de miras cortas y también la define como una oportunidad perdida. Pero esa oportunidad perdida, dice, porque era como que estaban tan ansiosos por realizarla y contener esos objetivos y cumplirlos, que no pensaron en otras alternativas, y que además era como que se circunscribe a algunas cuestiones que ya estaban definidas en el Pacto de Olivos. Define a la Constitución del 94 como una constitución de transacción, y acá es donde nosotros nos centramos en términos de nuestra materia, porque nosotros no vamos a trabajar la reforma del 94, salvo los puntos fundamentales que va ahora a señalarles también
Francisco, que tiene que ver con identificar, como hemos hecho con todas las constituciones, los ejes más importantes. Lo hicimos absolutamente con todas. Ahora, lo que nos importa también es plantear el contexto de creación, ¿no? En todas las constituciones lo hemos hecho. Y si estamos hablando de una constitución que aún tiene vigencia y sobre la que ustedes como estudiantes hoy de derecho van a trabajar en muchísimas materias, en prácticamente todas, especialmente con las de constitucional, indudablemente van a tener que trabajar en eso. El contexto es el Pacto de Olivos, que es un acuerdo entre el presidente Menem y el principal líder de la oposición, expresidente, que es Raúl Alfonsín. Según Gargarella, y ahora después Francisco va a ampliar esto, lo que deviene a propósito del Pacto de Olivos y en esta idea de transacción, ¿no? Después hablaremos de lo que significa la solución de acumulación, que lo hace en alusión especialmente a la cantidad de nuevos derechos. Tiene que ver en el Poder Ejecutivo con la figura del jefe de gabinete, la incorporación, en el Judicial con adopción del Consejo de la Magistratura y en el Poder Legislativo la presencia del tercer senador por provincia por la minoría. ¿Bien? Según Gargarella, justamente en relación al pacto, para él esta definición política, que es el contexto previo a la Convención Constituyente, limita los alcances de esa reforma. Y si bien rescata algunas de las cuestiones que ya mencioné, él señala que la idea del Pacto de Olivos limitó la posibilidad de hacer otro tipo de reformas o de pensarla en una profundidad mayor, digamos, ¿no? Bien, Francisco, si estás, te paso a vos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va a todos? La verdad que el tema de la Constitución del 94 y todo el proceso de reforma constitucional es un proceso que arranca ya con el gobierno de Alfonsín, y Nino tiene algo que ver con esto. Nino presidía el llamado Consejo para la Consolidación de la Democracia, que fue uno que realizó, bueno, con juristas de distintos sectores políticos, todo un análisis sobre las necesidades que había de actualizar y reformar nuestra Constitución. Nosotros lo hemos visto varias veces, la Constitución siempre entendemos que refleja un proyecto de país y evidentemente necesitaba ajustes en nuestra Constitución. Es así que todo ese trabajo que realiza el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que en un momento llega a estar muy avanzado y hay consenso con el justicialismo para impulsar durante el gobierno de Alfonsín esta reforma, cae preso de la interna entre Cafiero y Menem, y del triunfo de Menem en esa interna que termina truncando la reforma constitucional, que para marcar un dato que me parece interesante, porque generalmente las reformas no lo marcaron, era el proyecto del Consejo, era el primero que reconocía la existencia de la Constitución del 49, vieron que la Constitución del 49 parece que no existió. Y se había borrado. Bueno, ese proyecto que era realmente muy, muy interesante y muy superador, a mi entender, de lo que fue inclusive la reforma del 94, queda truncado. Es así que en el año después del triunfo de Menem, la solución económica, que evidentemente había cambiado determinadas circunstancias y había hecho que ese hombre de largos pelos y patillas se hubiera transformado en rubio de ojos celestes, y la situación económica, la convertibilidad avisoraba y daba una gran imagen en Menem durante la población, lo cual estaba medido, que lo impulsó a empezar a explorar el proyecto de realizar una reforma constitucional con un claro objetivo, que era la reelección. De hecho, había habido algunos proyectos en la Cámara de Diputados y en las cámaras de senadores, empezando a impulsar estas cuestiones, y además había un planteo de un proyecto que era la interpretación del artículo 30. Ustedes vieron que
a lo largo de las reformas constitucionales que nosotros tuvimos, una de las grandes discusiones que había era si los 2/3 que se necesitaban conforme el artículo 30 era del total de los miembros o de los miembros presentes. Bueno, hubo un proyecto que apuntaba a que se interpretara y que quedara mediante una ley esa interpretación de que era sobre los miembros presentes, que apuntaba a conseguir las mayorías que Menem tampoco tenía para lograr esa reforma constitucional que le permitiera la reelección. La situación llega a un punto de agravamiento tal en el cual Menem decide convocar a un plebiscito para que la gente se exprese a favor o en contra de la reforma constitucional, tratando de generar toda una cuestión de apoyo a ese proyecto y una fuerte presión sobre el Poder Legislativo, donde no tenía las mayorías necesarias para realizar la reforma. Ante esta situación, yo, más allá de los juzgamientos que se pueden hacer, yo creo que Alfonsín toma una decisión, me parece, acertada, y a través de muchos de sus emisarios empiezan a dialogar sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para para que salga la reforma de la Constitución, y que la reforma no esté basada solamente en el tema de la reelección, sino a través de lograr todos esos derechos o muchas de las cuestiones que se venían planteando en el proyecto del Consejo para la Consolidación de la Democracia. A punto tal que, luego yo siempre cuento la anécdota, se reúnen en la cocina de la casa del ex canciller de Alfonsín, Dante Caputo, que estaba de viaje en Estados Unidos, y que la mujer había recibido el llamado telefónico de Alfonsín pidiéndole que le preste la casa, y no entendían por qué, y cuando tocan timbre empezaron a caer Menem, Alfonsín, Barrio Nuevo, Nocilia, los representantes de los dos sectores, y ahí es donde se gesta el famoso acuerdo que después va a ser conocido como el Pacto de Olivos. Gargarella plantea algo en relación a esto, casi no lo planteo como algo deslegitimador, pero sí por ahí plantea el hecho de que es una constitución transaccional. Y también hay que decir que esta reforma constitucional, más allá de ser producto, o por ahí de las mismas limitaciones de ese Pacto de Olivos, tiene una realidad muy distinta a todas las reformas constitucionales que habíamos tenido con anterioridad. ¿Y por qué digo esto? Cuando nosotros repasamos la reforma del 60, la del 66, el 98 no es relevante, pero lo del 49, lo del 57, todas las reformas se dieron de imposiciones de un sector sobre otro. Lo cual no es un dato menor, más allá de las cuestiones. Y esta reforma logra, me parece, ser fruto del acuerdo. O sea, más allá de por ahí tener hasta para algunos disvalor esta cuestión, creo que es una cuestión hasta positiva, porque es la primera vez que se logra que los sectores mayoritarios acuerden una reforma constitucional, situación que no había ocurrido en ninguna de las reformas anteriores. Una reforma constitucional que logra además una representación masiva. De hecho, tuvo representación de más de 25 partidos políticos en la Convención Constituyente. Una convención constituyente que tuvo algunas discusiones previas en relación a los reglamentos, a si se podía salir del corset que había planteado el Pacto de Olivos, porque el Pacto de Olivos lo que plantea en el núcleo de coincidencias básicas son los puntos a reformar y que se iban a votar en bloque. Esto condiciona claramente el poder constituyente que tuvo esa reforma, y quizás seguramente le quita debate a muchas de las cuestiones en las cuales se podría haber avanzado. ¿En qué se centra la reforma del 94? Y por eso una cuestión creo que es verla en el 94 y otra es verla 20 años después. Claramente en el 94 hay una posición, especialmente de Alfonsín, en una visión de atenuar el sistema presidencialista. Eso que ayer veíamos en la clase, que planteaba Alem, con los discursos de capitalización, el hecho de cada vez se le daba más fuerza al presidente a partir de la reforma de la Constitución del 53, y cómo estaba planteado, bueno, lo que venía Alfonsín era tratar de atenuar el régimen presidencialista con la incorporación de la
figura del jefe de gabinete, que es un ministro, pero a diferencia de los otros ministros, hay voto de censura, hay posibilidad de que tenga que brindar informes mensualmente en el Congreso, algo que creo que tenía o emulaba la posibilidad de avanzar hacia una especie de democracia parlamentaria, o por lo menos esa era la visión con la que estaba planteado, y que 20 años después, sí debemos decir, no se logró la atenuación del sistema presidencialista, es una realidad que no se logró. Pero el objetivo claramente era eso. Pasa lo mismo con la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, algo que se plantea. ¿Por qué? Nosotros venimos de un periodo histórico en los cuales los presidentes no dictaban prácticamente decretos. En la presidencia de Menem se da una situación que dicta casi más cantidad de decretos en esos primeros años de gobierno que los que se habían dictado en los últimos 50 años. Decretos que regulaban absolutamente todo tipo de situaciones, por lo cual se acota, queda fijado el tema de sobre qué se puede dictar decreto en cuanto a las atribuciones que se plantean en el artículo 99 para el presidente, situación que después, en la práctica, con la constitución de las comisiones bicamerales y demás, no dio quizás los resultados esperados. Se consigue, bueno, se plantea y se cambia la elección del presidente en relación a que pasa a ser una elección directa. Nosotros teníamos hasta ese entonces elecciones por colegio electoral, a excepción de la elección de 1973, que con la aplicación de la enmienda del 72, la elección había sido directa, o la elección o la reelección de Perón en el año 51, todas las elecciones eran por colegio electoral. Bueno, se termina con el sistema del colegio electoral, se va a un sistema de elección directa con la creación de la figura del balotaje. Un balotaje muy especial, porque no es el balotaje que tenemos en la mayoría de los países, sino un balotaje a la Argentina, en el cual el presidente o la primera fórmula ganadora tenía que pasar el 45%, o en su defecto llegar al 40% y sacar 10 puntos de ventaja con respecto a la segunda fórmula, generando este sistema de segunda vuelta y balotaje, que es otra de las creaciones que se plantea en nuestra Constitución. ¿Qué más aparecen? Tenemos la creación, ¿y por qué digo creación? Bueno, nosotros hasta ese momento teníamos la Municipalidad de Buenos Aires, tenemos el cambio de una institución casi jurídica en términos territoriales, porque la capital federal pasa a ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se crea un híbrido en el cual se le da la posibilidad a los porteños de que elijan sus autoridades, puedan dictar su constitución o su propia carta. Aparecen los antecedentes que nosotros mencionábamos en la enmienda de 1972 y que Alfonsín algo les decía, la incorporación del tercer senador para representar a la minoría, la reducción de los mandatos de diputados y senadores en relación a la duración del mismo. Nos aparecen todo un compendio de nuevos derechos que responden también a una época. Los procesos constitucionales han tenido distintas épocas. Una primera época, que era la época del liberalismo, donde nosotros veíamos cuáles son los derechos que se enmarcaban en cada una de las constituciones. Después tenemos un auge del constitucionalismo social, que va incorporando toda otra serie de derechos que nosotros los terminemos metiendo por la ventana a través del artículo 14 bis, y ahora aparecían todos los nuevos derechos, los derechos de tercera generación. Es así que aparece la incorporación de los derechos del usuario y del consumidor con rango constitucional, aparecen los derechos a la protección del medio ambiente y se le da carácter constitucional también, y aparecen tres figuras que se incorporan a la Constitución, que eran prácticas jurisprudenciales, pero que se les da un rango para poder fijar después cuáles son los procedimientos, como es la figura del amparo, la del habeas corpus y la habeas data. Figuras que las teníamos en funcionamiento a partir de creaciones jurisprudenciales, pero que se determina en este sentido cómo va a ser su creación.
Y además aparece la incorporación sobre las características que deben tener los partidos políticos, y eso se incorpora también a nuestra Carta Magna. La reelección, les dije que se había establecido, y claramente el hecho modificatorio, sustancial, es la incorporación de los pactos internacionales y el rango que se le da a los pactos internacionales. Yo siempre recuerdo las palabras de un docente que decía, bueno, ustedes estudiaron la pirámide de Kelsen, el vértice de la Constitución estaba ahí. ¿Cómo él andaba de que a partir de la incorporación de los pactos internacionales, en ese vértice se abría un abanico con toda una serie de derechos, regulaciones y nuevas situaciones que se incorporaban o que iban a ser incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico, y que ha dado, desde el 94 a la hora, una creación de leyes muy interesantes. O sea, nosotros hemos incorporado todo lo que tiene que ver con los derechos de la niñez, de la adolescencia, derechos de mujeres, todo lo que significa de la eliminación de todas las formas de discriminación y demás. Todo ese bagaje de derechos que hemos incorporado a través de los tratados internacionales ha generado que del 94 para acá deban dictarse toda una serie de leyes regulando estas cuestiones. ¿Qué otra cosa que se haya incorporado? Bueno, aparecen algunas creaciones que son interesantes, como es la creación del Consejo de la Magistratura, además para lo que es la designación de jueces, tratando de transparentar el sistema de designación de jueces y el control en la función después de estos jueces, con un Consejo de la Magistratura que va a ser integrado no solamente por representantes políticos, sino también por representantes de los abogados, en nuestro caso, que busca generar en esto una mayor transparencia. Bueno, algunas cuestiones que me parece que no me puedo olvidar es en relación, bueno, se modifican algunas cuestiones que tienen que ver con la designación de los jueces de la Corte Suprema también, que es algo importante. Hay un desarrollo en lo que es la autonomía de los municipios, una modificación que pretende darle mayor autonomía, que lamentablemente la provincia de Buenos Aires nosotros seguimos con la Constitución del 34 sin modificar esas cuestiones. Hay actualización en las facultades que tienen el Congreso. Se incorpora el defensor del pueblo, se crea la figura del defensor del pueblo, la creación del Ministerio Público como un órgano de nuestro poder. Estas cosas con las que nosotros ya estamos familiarizados, pero que antes del 94 no existían, ¿no? Y nosotros escuchamos hablar continuamente del defensor del pueblo, de muchas de las actividades que realiza, como así también del Ministerio Público. Tenemos también toda la incorporación de lo que es la garantía de la identidad étnica y cultural de los pueblos originarios, una cuestión que hasta ese momento no estaba en nuestra Constitución, bueno, y toda una serie de reformas que también me parece que son importantes, pero son menores y por ahí no van a lo que nosotros vamos a ir trabajando. Claramente es una reforma que yo la veo como positiva, que me parece que tiene muchas características que hacen de que haya tenido algunas cosas gusto a poco, pero que sin duda significó un avance importantísimo para la época. Muchas de estas cuestiones que yo les estaba planteando en el 94 eran claramente innovadoras. O sea, nosotros tenemos totalmente incorporados derechos de usuarios, consumidores, hablamos de cuestiones medioambientales, la situación de los pueblos originarios, por poner algunos ejemplos. Esto en el 94 era como también lo que significaba incorporar los pactos internacionales de derechos humanos, en un contexto donde veníamos de que pasara lo que decía Alfonsina, donde se planteaba el hecho de el olvido del pasado, el hecho de la reconciliación. Toda la incorporación de esos pactos generó que existieran muchas teorías. Una reforma interesante, que es buena, que seguramente
va a tener que ser revisada en algún momento, porque lo que hay que entender es que las constituciones son instrumentos jurídicos dinámicos y que tienen que ir acompañando los cambios de la sociedad, que cumplió en muchas cuestiones su función y que en otras, especialmente en algo que a mí me parece que, y es opinión, yo coincido que ojalá algún día se logre avanzar en eso que planteaba el Consejo para la Consolidación de la Democracia, especialmente en toda la cuestión que tiene que ver con la atenuación del presidencialismo. Quizás es una cosa para preguntarnos en Latinoamérica hasta qué punto estamos convencidos o queremos, o la mayoría quieren, que esto ocurriera, porque lo que demuestran todas las situaciones vividas es que los presidencialismos se acentúan cada vez más. Pero bueno, algunos entendemos que las instituciones deben funcionar por ahí de otra manera y quizás esas cuestiones serían muy de avance. Así que se logró finalmente la sanción de la reforma de 1994, insisto, con una característica de haber tenido una gran legitimación político-partidaria en cuanto a lo que fue la participación de esa convención constituyente. Me parece que es un dato, Antonio María Hernández siempre lo marca, que logró una legitimidad que quizás al momento de lanzarse el proceso de reforma no lo tenía, y que analizando como han sido todas las reformas de nuestro país, lograr que los sectores mayoritarios consensúen y que tantos sectores políticos hayan tenido participación, hasta partidos políticos que tienen representación exclusivamente provincial, hayan formado parte de esa convención constituyente, me parece que es un tema importante por el cual la tenemos que revalorizar. Listo. Bueno, gracias, Francisco. Coincido plenamente. También es real que las críticas o las tensiones que plantea Gargarella la hace 20 años después. O sea, digamos, para el aniversario de 20 años, en donde también, como todo, es susceptible de ver qué pasó con lo que se planteó en la letra y qué es lo que empezó a hacer la práctica, digamos. Entonces, también se observan algunas cuestiones que en su momento no habían sido vistas. Y una Es real, cosita, sí. y creo que nosotros no podemos, me parece que pasó algo que tiene que ver con la cuestión política y con los cambios de época también. La Constitución no es culpable de que Menem haya ganado las elecciones. Y hay como una asociación directa a la reforma del 94 y el menemismo, que hoy por ahí ha sido juzgado o analizado de otra manera. Y pareciera que el Pacto de Olivos y que la reforma del 94 fue la responsable de que Menem sacara el 52% de los votos. Y la verdad es que, por más que después haya aparecido la cintita de yo no lo voté, que la tenía todo el mundo, sacó el 52% de los votos. Que en realidad es la discusión sobre la cuestión de la reelección. En realidad, que esté incorporado en la Constitución no significa que automáticamente se realice. Y en cualquier caso, la reelección es la posibilidad que se da hacia el ejercicio pleno del derecho al voto. Entonces, digamos, desde ese lugar, ese cuestionamiento no correspondería, pero es cierto que fue como un proceso de culpabilización hacia la Constitución del 94. Habría una pregunta por ahí, Pachi, que hablaba de el pacto de San José de Costa Rica. Claro, la incorporación de los pactos internacionales de derechos humanos, y en especial el Pacto de San José de Costa Rica, ha sido sustancial. Ustedes lo van a ver cuando vean ahora teoría constitucional y cuando vean humanos. Muchas de las normas que han tenido que modificarse a partir de indicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona a partir del Pacto de San José de Costa Rica, que ha sancionado a Argentina por no aplicación de algunas normas. Entonces, ese funcionamiento, esa reforma, por eso ha tenido tanto peso en materia especialmente de derechos humanos, porque nos ha obligado, hay cantidad de casos en cuestiones que ni se imaginan, que tienen que ver con niñez y adolescencia, por eso, en el concepto más amplio de derechos humanos, evidentemente Argentina ha
recibido indicaciones, recomendaciones, sanciones en relación a este tema que me parece que han generado cambios positivos. Cuando se habla de la palabra castrense hace referencia a la situación de a las Fuerzas Armadas, a eso hace referencia Nino ahí cuando utiliza la palabra castrense. Y sobre los 2 últimos golpes de Estado se remueven los miembros de la Corte Suprema, también ocurre la Revolución Libertadora. No, o sea, la modificación, ahí me parece que donde aparece la característica de esos 2 últimos golpes, además de la aparición de los estatutos, de la remisión de la Constitución, de poner algo por sobre la Constitución, es lo que ayer por ahí lo hablábamos, es la aparición clara del Estado burocrático autoritario, como concepto, como intento de modificación social. Por eso el tema de remover y cambiar todos los poderes. No solo se cambiaban los poderes, se limitaban los poderes, sino que lo que se buscaban eran nuevas prácticas en relación a la sociedad. Y por eso no es casual que no haya límite de tiempo. A diferencia de que todos los golpes anteriores decían, venimos a recomponer la vigencia de la Constitución para llamar a elecciones, para esto, acá era ilimitado. Bien, chicos, Lo son de las que- 11:15 y nos van a sacar en cualquier momento porque hay que darle el pase. Vieron que los Zoom vienen por clases, sí, y nos van a sacar. El concepto de constitución transaccional es al hecho de que deviene a propósito de un pacto previo, de una transacción política realizada puntualmente en el Pacto de Olivos. Es lo que plantea Gabriel. ese uso Gargarella. Bien, bueno, nosotros volvemos a la plenaria de la tarde, volvemos sobre este mismo tema, y exactamente lo mismo. Ya se les va a dar, se les van a enviar por los grupos y por todos lados cómo va a ser el plan del repaso de la semana que viene, que es por cuotas, es por postas, cada día algo especial, y bueno, terminaremos de contestar algunas cuestiones que nos quedaron y ayer por otras circunstancias no pudimos. La cuestión última, las actividades fueron respondidas, todos los que participaron tuvieron respuesta. Si alguno no se respondió, porque se salteó lo que fuera, le pido que me lo haga saber, porque después cuando estaba intentando volver fue cuando se cortó la luz y ya se me armó un cierto lío. Bueno, nos vemos la próxima clase a las 18:30 si quieren, y si no, hasta la semana que viene y toda la posta de repaso que vamos a estar dando todos. Gracias Francisco, gracias Fabián, bien. Y bueno, obviamente gracias a todos ustedes y cuídense mucho.